¿Qué tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? TVU, bienvenidos a este espacio de teleentrevista que hemos implementado en pandemia. Hoy queremos hablar con María Elena Vega, ya la voy a presentar con detalles de una noticia que ocurrió a fines de la semana pasada, pero que fue, creo yo, obtuvo muy poca importancia en relación al personaje que falleció. Se trata de Juan Guzmán Tapia, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, que está en la historia ya de nuestro país por ser el primer juez o el juez que procesó por primera vez a Augusto Pinochet Ugarte, y que además de ahí en adelante él se convirtió en una especie de símbolo, digamos, porque andaba recorriendo el país buscando las personas detenidas desaparecidas bajo la figura del secuestro permanente, en fin. Yo lo conocí en particular, pero no soy yo el que tiene que hablar. Va a hablar nuestra entrevistada, ella es María Elena Vega. Ella es periodista de nuestra zona de Concepción, fue periodista de la Vicaría, trabajó en la Pastoral de Derechos Humanos, fue corresponsal de La Nación también, del Diario La Nación, cuando existía el Diario La Nación y era bueno, hace algunos años atrás ya. Trabajó también en La Crónica y actualmente es periodista, es presidenta del Colegio Periodista, la delegación aquí de Concepción. Ha escrito varios libros, María Liana, Un hombre en llamas, haciendo referencia, digamos, a lo que pasó con la señora Acevedo y en la Plaza Independencia. Muchos se recordarán de ese hecho que tuvo importancia nacional e internacional. Eh, Viaje a la memoria, otros sus textos, en Nuestros días en el estadio, que es el último texto del que yo le tengo antecedentes, que son en el fondo memorias de personas que estuvieron detenidas ahí en el Estadio Regional de Concepción, que es un símil, lo más parecido a lo que pasó con el Estadio Nacional, ¿no es cierto?, en Santiago. María Elena, bueno, gracias por aceptar esta conversación. Tú has escrito mucho sobre derechos humanos y qué mejor que tú para hacer una evaluación del personaje de Juan Guzmán Tapia, que murió a los 80 años, me parece, en la región metropolitana. ¿Quién era Juan Guzmán Tapia para que la gente que mire esta entrevista sepa, digamos, y qué valores destacarías tú en él? Bueno, primero que nada, gracias Hugo por este contacto. Efectivamente, comparto contigo que la noticia de la muerte del juez Juan Guzmán Tapia, aunque ya cuando falleció ya no era integrante del Poder Judicial, recordemos que fue exonerado en el año 2008, lamentablemente, siempre fue para quienes lo conocimos de una u otra forma el juez Guzmán. Él fue una figura muy, muy importante en la época en que estábamos recién levantando, diría yo, algunos juicios en relación a violación de derechos humanos ocurrida en dictadura. Fue el primer juez, como tú bien recordabas, que procesó a Pinochet, porque él también le tocó conocer las primeras querellas que se presentaron en contra de Augusto Pinochet. Recordemos que la primera fue presentada por Gladys Marín, y después de eso se sucedieron una serie más de querellas. Algunas de ellas también tuvieron relación con la región del Biobío, por eso que hay un nexo muy interesante del juez Guzmán por Concepción y también otras comunas de nuestra región, donde él estuvo sustanciando algunos procesos de violación a los derechos humanos y investigando. Así que yo creo que es muy bueno que le podamos hacer este justo reconocimiento y, como tú dices, contar un poco del personaje. Él era un juez que finalmente se hizo notorio precisamente por esto, por indagar estas causas que habían quedado un poco en el olvido. Él también llevó una parte importante del procesamiento del caso Caravana de la Muerte, uno de los procesos más conocidos públicamente, que fue también de una gran connotación, y finalmente otra serie de causas que le tocó a él indagar durante todo el tiempo que estuvo como ministro de Fuero en la Corte de Apelaciones de Santiago. Así que yo creo que ahí podemos conversar más en detalle de su paso por Concepción y lo que hizo acá, que también lo hizo bastante conocido en la zona. Sí, alguien que nos esté escuchando, digamos, y que, mira lo que voy a decir, Eliana, no tenga la edad que nosotros, podrá decir, bueno, Sí. pero si la pega de él, pues es juez, él tiene que investigar, pues. Pero es que en esos años, pensé que ya estábamos en democracia, era una democracia muy débil todavía, y había muchas presiones. El mismo juez Guzmán reconoció presiones del propio Ministerio de Justicia Exacto. cuando empezó a investigar casos de derechos humanos. Entonces,
imagino que coincides conmigo, pero yo diría que aparte de ser un juez bien dedicado a su pega, muy metódico, a pesar de que no tenía experiencia criminal anterior, pero me refiero en investigar sitios de sucesos y esas cosas, la valentía aparece como una de sus características fundamentales, porque, insisto, en aquella época habían todavía muchas presiones, pese a que ya, no sé, habían pasado cuántos años, desde 10 años tal vez, un poquito menos a lo mejor, desde que Pinochet ya había dejado el poder, pero estaba ahí y había muchas presiones. Entonces, ¿dirías tú que la valentía era un tema importante en él? Sí, mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, estamos hablando de hacia fines de los años 90, estamos hablando del año 98. Recordemos cuando se produce la detención de Pinochet en Londres y se empiezan entonces a investigar con más fuerza algunas de las causas de violación de derechos humanos. Algunas de ellas se habían iniciado investigaciones en la época de la dictadura, por supuesto no habían avanzado nada, y otras se empezaron en este periodo. Había sido una etapa bien difícil porque esto de la justicia en la medida de lo posible también había ido dejando una huella. Por lo tanto, costaba avanzar, sobre todo en aquellas causas que se veía que tenía una connotación mucho más difícil. Pero apenas llegó la democracia, empezaron a quedar en evidencia algunas situaciones que ya no se podían seguir ocultando y por lo tanto era necesario investigar. El propio informe de la Comisión Rettig lo fue revelando. Por lo tanto, era necesario hacerlo. Así que el que el ministro Juan Guzmán haya decidido seguir adelante, perseverar e indagar las numerosas causas que les tocó investigar, pese a las presiones, a las dificultades que fue encontrando en el camino, porque él mismo en algún momento también lo reconoció, no era fácil indagar, sobre todo cuando tú tenías que interrogar a los victimarios, cuando tenías que lograr que se entregaran antecedentes que permitieran, sobre todo en el caso de los detenidos desaparecidos, ubicar los restos, que fue una de las labores que él quiso emprender. No era una tarea fácil si no tenías el acceso a la información, si no tenías quien te pudiera entregar esos antecedentes. Así que también me costó en ese sentido, pero él perseveró, siguió adelante y siempre con una característica muy propia de él, que creo que es muy destacable. Él siempre fue una persona muy amable, muy correcta, muy afable. Él era asequible. Cuando vino acá a Concepción, por ejemplo, los periodistas siempre tuvimos acceso a él y siempre contestó nuestras interrogantes cada vez que él tenía la posibilidad de hacerlo. Y creo que eso es destacable porque no siempre ocurre y también porque, insisto, también estábamos en un periodo difícil. Todavía no llegábamos al año 2000, estábamos hacia fines de ese año y la detención de Pinochet en Londres supuso una presión muy grande también al gobierno de turno. Por lo tanto, que alguien, un juez, lo estuviera investigando de esa magnitud era, por cierto, una labor casi impensable. Yo creo que a nadie se nos había ocurrido que eso pudiera suceder, ni siquiera en democracia, aun cuando todo el mundo lo quería, pero no era fácil lograrlo. Así que yo efectivamente destaco también esa valentía y perseverancia que tuvo él, porque finalmente él lo que buscaba era hacer justicia y trató de hacerlo a través de todas sus actuaciones. Claro, esto ocurre después de que finalmente Pinochet es traído desde Londres, llega al aeropuerto y se levanta de su asiento, digamos, de su silla de ruedas, eh, dando a conocer que estaba bien de salud, digamos, pero también eso representó una especie de afronta, digamos, aquí saben que a mí no me puede pasar nada. Y después llegó lo que llegó finalmente. Vamos a Concepción. Bueno, lo primero antecedentes, hay que decir que el juez Guzmán estuvo en Concepción harto rato. Vino a indagar Sí. unas osamentas que estaban enterradas en un lugar que se conocía como el sótano, ahí en el Cementerio General de Exacto. Concepción. Estuvo, no sé, un mes, 2 meses, acá no tengo idea, de haber ido y volvido varias veces, ido y vuelto varias veces. Yo los primeros antecedentes que tengo del sótano provienen de un dirigente del sector Agüita de la Perdí. Nosotros tomamos conocimiento como TVU de ese tema, hicimos alguna pequeña investigación. La verdad es que en esos años, debo ser muy honesto, y de pronto no dábamos mucho crédito, digamos, a estas denuncias, como lo de la Agüita de la Perdí. Pero el juez Guzmán, después nos enteramos, parte de sus antecedentes que motivaron su búsqueda de herramientas humanas en el sector de la Agüita de la Perdí era precisamente este listado, porque era un listado de personas que supuestamente habían sido inhumadas en ese sector de Agüita de la Perdí. Ese es el primer antecedente que tengo yo. Exacto, sí. El juez Guzmán acá en nuestra zona, él llega
a trabajar con gente del departamento quinto, entiendo yo, de la Policía de Investigaciones, Sí, y fue una tremenda noticia, por lo menos para quienes trabajamos o hacíamos prensa de terreno en aquella época, Eliana. exactamente. Mira, a ver, el antecedente de todo eso, como tú lo recordaste, Hugo, es lo siguiente. Más o menos por el año 92, efectivamente el dirigente de Agüita La Perdiz, Raúl Araneda, hizo pública una información que habían logrado ellos investigar como vecinos del sector que andaban buscando a un vecino de ellos que estaba desaparecido. Entonces, en estas indagaciones que hicieron, se toparon con unos antecedentes que obraban en poder del cementerio general de Concepción, donde aparecía una cantidad, alrededor de 20 personas, no recuerdo la cifra exacta en este minuto, que habían sido enterradas en una fosa común en el cementerio de Concepción en el periodo 73-75 más o menos. ¿Ya? Entonces, esos antecedentes que él los entregó públicamente, yo me acuerdo porque lo reporté para Diario La Nación en ese tiempo y yo quise indagar un poco más acerca bueno, aquí está el recorte, lo voy a mostrar a ver si se alcanza a ver, ¿no? Pero ese es, Sí. ¿ya? Eso es el diario Bueno, Crónica. no, este es el Diario de la Nación. Yo Ah, ya, estaba trabajando en el Diario de la Nación, la sección crónica del diario La Nación. claro, de la Nación. Y esto es del año 92, febrero del año 92. Bueno, yo en ese tiempo recibí también los antecedentes. Me puse en contacto con don Jorge Barudi, que era en ese tiempo el director regional del Registro Civil. Don Jorge Barudi, para las personas que lo conocieron en su momento, fue el director de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en Concepción, fue un gran defensor de los derechos humanos en dictadura, uno de los personajes imprescindibles y emblemáticos de nuestra zona. Bueno, y don Jorge, en su calidad de director del Registro Civil, le hizo un seguimiento a todos sus antecedentes. Me acuerdo que me entregó incluso todo el resumen de los datos y los casos que estaban ahí, que por ahí todavía lo debo tener guardado en mis archivos. Y efectivamente se estuvo confirmando con que ahí había personas que habían sido enterradas o restos de personas que estaban ahí y que pudieran corresponder a víctimas de violación a derechos humanos, ¿ya? A represión política en la dictadura. Bueno, pero como no se hizo una acción judicial en ese minuto, porque los antecedentes que había no eran tan precisos ni exactos, eso que fue quedando un poco en el olvido. Hasta que con el tiempo lo fue recogiendo la agrupación de familiares de niños desaparecidos, empezaron a recabar más información y finalmente se presenta esta situación a la abogada del programa de Derechos Humanos Raquel Mejías en Santiago, que era la que estaba encargada de los procesos referidos exactamente a detenidos desaparecidos en el país. Y entonces ella indaga un poco más y finalmente llega a la convicción de que había como antecedentes suficientes como para presentar una querella, una denuncia formal ante los tribunales de tal manera de que se pudieran exhumar estos restos. Ahora, es una tarea muy difícil, porque tú comprenderás que en una fosa común la cantidad de osamentas que podría haber era impresionante. Entonces había que ver de qué manera, si se justificaba o no, hacer esa pericia. Finalmente, y en vista de la actuación que ya estaba teniendo el juez Guzmán en ese momento, se presenta la querella ante él, ¿ya? Y él revisa los antecedentes y finalmente la coge. Y es así como en marzo del año 2000 se traslada a la zona junto con el equipo de forense del Instituto Médico Legal a cargo de la doctora Patricia Hernández y de la antropóloga forense Isabel Rebeco y con colaboración del Departamento Quinto de Investigaciones, y se empiezan entonces las labores de exhumación en el sector del sótano del Cementerio General de Concepción. Algo que por supuesto creó una tremenda conmoción porque era una exhumación masiva, tú lo recuerdas, era todos los días estar allá, era una labor gigantesca la que se desarrolló allá, no había tampoco ninguna certeza que se pudieran encontrar los restos que se estaban buscando, eh, había que considerar también que había que identificarlos en su momento, cómo se iba a hacer eso. Mira, había una serie de cosas que podían haber jugado en contra de esta mega diligencia, por así decirlo, que ejecutó el ministro Guzmán, pero que él se atrevió a hacerla. Yo creo que eso fue un hito muy importante porque además, de alguna manera también iba señalando a las agrupaciones y sobre todo a las víctimas directas de sus familiares, que sí había una intención de indagar todas aquellas antecedentes que pudieran llevar a encontrar restos de detenidos desaparecidos, algo en lo que estábamos absolutamente al debe, porque hasta ese momento, y ahí hago un paréntesis también, el juez había recibido antes de eso otra denuncia por la presunta inhumación ilegal de 2 o 3 personas que habían sido detenidas en el grupo de trabajadores que son detenidos de la central de la empresa Endesa, de la central Abanico y el Toro en la provincia de Biobío,
cuyos restos posiblemente estaban inhumados ilegalmente en el cementerio de nacimiento. Y este caso lo conoció el juez Guzmán también en el año 99. Y él también concurrió al cementerio, ordenó las pesquisas, se hizo la exhumación de estos restos, se encontraron efectivamente restos correspondientes a 2 personas que finalmente fueron identificadas. Entonces ahí sí se logró por lo menos esclarecer y encontrar al menos a 2 de los detenidos desaparecidos de esa zona que estaban, como te digo, enterrados en ese cementerio, y que fue también una causa que llevó el ministro Guzmán. Por lo tanto, ya había un antecedente previo y por eso también se llegó a que él pudiera asumir esta causa. Sí, yo vi un par de entrevistas del juez Juan Guzmán y se le pregunta en reiteradas ocasiones sobre el éxito de sus diligencias, porque finalmente sabemos Pinochet no fue condenado, digamos, Pinochet fue, comillas, excomulgado, digamos, por un problema mental, eso lo sabemos todos. Después pasó lo de Rix y finalmente tampoco llegó a nada. Y aquí en sus diligencias efectivamente tú destacas lo de Nacimiento, y en el Cementerio General de Concepción se inhumaron un montón de osamentas, algunas de ellas con interés médico legal. Yo recuerdo haber conversado con Isabel Rebeco en particular y ella habla de osamentas con interés médico legal y otras osamentas que no tienen ningún interés médico legal. Recuerdo un par de osamentas que estaban amarradas de las manos, ponte tú, o que tenían evidentemente en su cráneo, digamos, un balazo, digamos. Esas cosas ellos finalmente las rescataron, se las llevaron a Santiago. Me acuerdo incluso que se hicieron pericias acá de ADN a personas, se llamó a los familiares de los detenidos desaparecidos a que hicieran exámenes de ADN para hacer las comparaciones, pero en rigor, digamos, pese a los esfuerzos de Juan Guzmán, y para allá voy, María Elena, digamos, no hubo las expectativas que se generaron en el fondo no se cumplieron, digamos, no. A lo mejor retrocedo un poquito, y a propósito de las presiones que dice el mismo ministro haber sufrido, digamos, de parte del propio gobierno que estaba de turno, y pensando en lo que pasó después con Isabel Rebeco, no sé, ¿es un saldo positivo o negativo lo hecho por Juan Guzmán en términos, y esa es la pregunta, en términos de búsqueda de la verdad en relación a los detenidos desaparecidos? Mira, a ver, el caso específico del sótano, como bien tú recordabas, efectivamente, esa fue una tremenda diligencia que tardó por lo menos 3 semanas en su primera etapa, donde el juez iba, venía y todo el equipo se quedó acá trabajando, y en ese periodo se exhumaron alrededor de 1000 osamentas, y algunas, como tú recordabas, sí, efectivamente tenían algún interés médico-legal porque presentaban características que podrían ser atribuidas a hechos violentos ocurridos durante la dictadura. Había algunas osamentas que estaban en sacos, a varios de ellas les faltaban los zapatos y los calcetines, cosa que llamaba mucho la atención de los indagadores. También estaba ese cuerpo que estaba con las manos amarradas, varias de ellas presentaban impactos de bala, por lo tanto uno podía presumir que podían tratarse efectivamente de personas que habían sido asesinadas o habían sido víctimas de la represión política en dictadura, o represión por lo menos, no siempre quizás política. Bueno, efectivamente eso generó una tremenda expectativa, a tal nivel que, a ver, siempre que hubo mucha cautela respecto a la agrupación de familiares de desaparecidos. Ya había habido una experiencia que había ocurrido en Lota años antes, pesquisa que había estado a cargo del ministro José Martínez Gensli, entre paréntesis, a quien yo creo que también es muy importante relevar, porque él cumplió un papel muy importante como juez indagatorio de causas de violación de derechos humanos en dictadura, cosa que era más difícil todavía. Claro. Bastante exacto, atípica, y él logró avanzar bastante en muchas de esas causas. Por ejemplo, la causa Laja San Rosendo, yo creo que una parte importante de los avances de esa causa, que ahora lleva el ministro Aldana, se debieron a la prolijidad, a la rigurosidad, al profesionalismo, al compromiso del ministro José Martínez Gensli. Cierro el paréntesis y retomo eso. Bueno, esa experiencia que se vivió en Lota, que había ocurrido años antes, donde se hizo también una exhumación muy grande frente a la plaza de Lota, y que había generado expectativas respecto a que iban a encontrarse el resto de detenidos desaparecidos, finalmente resultó que este era un cementerio antiguo y no había restos de personas que pudieran atribuirse a la represión política. Por lo tanto, cuando se produce lo del sótano, también había ciertas reticencias en relación a lo que se podía encontrar ahí y a qué resultados se podía llegar. Se produce la exhumación y claro, todos estos restos tenían que ser llevados a Santiago para las pericias del caso.
Pero ocurre que para que tú puedas lograr la identificación tienes que tener con qué comparar. En muchos casos no había con qué comparar. Aquí, en la provincia de Concepción, solo había 17 casos detenidos desaparecidos. Cuando se la pesquisa que se va a realizar en el Cementerio General de Concepción, llegan alrededor se aumenta la cantidad de denuncias alrededor del doble, o sea, se denuncian alrededor de otras 17 situaciones que podrían corresponder a casos de violación de derechos humanos o de detención de desaparición por parte de personas que fueron a denunciar que sus cónyuges, en este caso, Por la expectación, en el fondo es por la expectación que se había generado. Exacto, y aparecieron muchas situaciones que nunca se habían denunciado, ¿ya? Y que no tenían testigos, que era muy difícil comprobarlas, pero en realidad estaban ahí y el ministro Guzmán las conoció, todos esos casos se denunciaron en las pesquisas que se realizaron en la zona. Y bueno, cuando se termina toda esta diligencia, obviamente todo lo que se logró sacar se lleva a Santiago, al Instituto Médico Legal, y el tiempo fue pasando y lamentablemente gran parte de esta osamenta no fue posible identificarla, principalmente por esta razón de que no tenías cómo compararla, pero también porque hacía falta personal, hacía falta equipamiento que el médico legal en ese tiempo no tenía y que era bien difícil que lograra, que se hizo, yo recuerdo que se hicieron muchas peticiones a nivel de la agrupación, sobre todo para que se implementara un buen equipamiento en el servicio médico legal que permitiera finalmente en estos casos poder avanzar más rápido. Imagínate que las exhumaciones del patio 29 del Cementerio General de Santiago, incluso todavía hasta estos años recién se están identificando algunos restos. Incluso hubo identificaciones erróneas. Entonces, eso te demuestra lo complicado y lo difícil que era poder avanzar en esto. Pero yo destaco de la diligencia del juez, primero que se atrevió a hacerlo, porque siempre estuvo ahí la duda, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? ¿Generamos o no generamos expectativas? Pero entre quedarse con la duda y hacerlo, finalmente él optó por hacerlo, con todo lo que eso pueda haber significado, las expectativas, pero también las críticas, obviamente, que las hubo, por lo que significaba, la movilización de recursos, y que finalmente a lo mejor no se iba a llegar a nada. Entonces yo quiero destacar eso, porque eso muestra que él tenía la convicción y tenía la disposición a avanzar en todas aquellas situaciones en que tuviera antecedentes más o menos concretos y fundamentados como para poder realizar ese tipo de pesquisa. Y el otro caso que él también le tocó ver acá en esta zona, que lo vio en el año 2001, fue el de la detención y desaparición del alcalde de Coelemu, Luis Acevedo Andrade, que fue detenido el 30 de abril del año 74 en Coelemu, cuyo último rastro conocido fue la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción. Al juez Guzmán también se le presentó esa querella en Santiago para que indagara ese caso. Él acogió esa querella y la empezó a indagar. Y vino hasta Coelemu y realizó diligencia ahí. En el marco de todas sus indagaciones, él recibió un testimonio de un testigo protegido que había sido partícipe de este entierro ilegal de los restos de una persona que él no sabía quién era y que se había ocurrido a orillas del río Itata. Entonces él vino con su equipo y se hizo la pesquisa. Se encontraron restos de una persona efectivamente enterrada a orillas del río Itata hacia el sector de Trehuaco. Se sacaron los restos, pero no correspondían al alcalde de Coelemu. Y tampoco correspondían al otro tenido desaparecido que había en Coelemu, que era Omar Manrique, del Partido Socialista. Pero, como te digo, de nuevo él mostró la disposición a hacerlo, acogió antecedentes concretos que le estaban entregando y en base a ello ordenó las diligencias. Entonces, yo creo que en ese sentido lo destacable es precisamente eso, el voy más allá, me atrevo a hacer algo que a lo mejor en otras circunstancias a lo mejor otro juez no habría hecho, porque habría dicho no, pero no tengo mayor dato, no lo voy a hacer porque no llevo a la convicción de que es necesario hacerlo. Pero él lo hizo, con todo lo que eso significó, por supuesto. Bueno, y significó, de hecho, que no llegara a la Suprema. ¿Es por esa razón, crees tú, que no llegó a Exacto. la Suprema? Sí, es muy posible que haya sido por eso. Él tenía una disposición especial, no le hacía, no tenía, a ver, siento que dentro de sus convicciones él estaba convencido de que tenía que hacer lo que tenía que hacer dentro de su marco como juez de la República. Entonces, seguramente eso también obviamente jugó en contra, pero yo también creo que lo que más le afectó fue precisamente el haber sido el que llevó adelante la querella contra Pinochet. O sea, estamos hablando todavía de la existencia de, de poderes que estaban ahí y de personas que todavía
eran adeptas a Pinochet y que eran cercanas y que obviamente iban a hacer todo lo posible por proteger, entre comillas, su legado. Por lo tanto, no iban a permitir que él terminara sus días en una cárcel. Así que yo creo que todo eso jugó en su contra, obviamente. Sí, sí. Habían fuertes expresiones. Los que defienden el legado de Pinochet dicen que Juan Guzmán no tuvo ninguna importancia, que tal vez lo más importante para él es haber sido una especie de imitador del juez Garzón. Sí, yo también he escuchado eso y creo que esa es una crítica muy banal, porque la verdad es que yo no creo que haya habido nada de eso. El juez Guzmán, después de que salió del Poder Judicial, él siguió dedicado a, se vio dedicado y preocupado de la situación de derechos humanos y ya más bien en el ámbito del mundo indígena. Él estuvo también colaborando, asesorando, por ejemplo, el caso de los pehuenches del Alto Biobío. Vino acá el año 2010 con motivo de la detención y la huelga que llevaba adelante Héctor Yaitul, líder de la CAM en ese tiempo, que estaba detenido aquí en Manzano. Él lo vino a ver, estuvo con él, conversó largamente con él, después estuvo en el hospital y conversó con los presos que estaban ahí, que estaban también en huelga. Eh, y él tuvo palabras muy diferentes y eh, eh, muy cercanas en relación a lo que se estaba viviendo, a la situación que estaban viviendo en ese momento los mapuches que estaban siendo acusados por parte del Estado. Entonces, él siguió adelante de otra manera, colaborando de distintas formas y siempre aportando su conocimiento y lo que él pudiera para orientar y para colaborar en situación de vulneración. Esa crítica que se le hace no tiene mucho fundamento porque él estaba convencido de lo que estaba haciendo, no lo hizo por figurar, ¿ya? No, por lo menos esa es la impresión que yo tengo de lo que lo alcancé a conocer. Él nunca hizo esto por figurar, creo que había una convicción detrás de su actuación, como la tuvieron otros jueces en su momento también, y que se atrevieron y que hicieron lo que había que hacer, en definitiva. Yo creo que efectivamente cuando alguien dice, bueno, pero es que supera, claro, pero el juez Guzmán la hizo. Y por eso creo que hasta el final siempre le dijimos juez Guzmán, aunque ya no era parte del Poder Judicial. Claro, cuando dejó de ser juez, cuando dejó de Uh-huh. integrar el Poder Judicial, cada vez que nos encontramos con él, con esa, como por ejemplo, sabes que vino a la cárcel de Manzano con Pablo Ortega, me parece que andaba Exactamente, en sí, esa diligencia, claro, uno lo conocía como sí, juez Guzmán, digamos, juez Guzmán. Bien, quiero agradecer a María Eliana Vega, exactamente. Claro, para siempre, siempre los que presidenta del Colegio de Periodistas, con quien hemos intercambiado datos y quisimos relevar la figura de Juan Guzmán Tapia, que falleció el fin de semana pasado y que nos parecía había que hacer algo más que un breve en los medios nacionales. Muchas gracias, María Elena. Bueno, muchas gracias a ti también, Hugo, por esta posibilidad, porque creo que efectivamente, como tú dices, se merecía unas palabras un poco más largas en relación a su trabajo, a su paso por Concepción y también para relevar eso de que algunas personas lo consideraban eh, un ejemplo y que son muy pocos los que uno podría decir que siguieron ese camino. Así que más destacable todavía, así que nuevamente te agradezco la posibilidad, Hugo, y muy buenas tardes. Que esté muy bien, chao. Chao, gracias.